Francisco Franco ocupó la jefatura del Estado español y fue el eje de la vida política durante casi 40 años. Una vez muerto, su figura se eclipsó, pero su recuerdo permaneció en la memoria colectiva, mientras que para la mayoría su nombre era sinónimo de uno de los períodos más oscuros de la historia de España. Para otros continuó siendo el caudillo que salvó a la patria. 30 años después de su muerte, cuando la democracia en España es una realidad irreversible, su recuerdo todavía provoca controversia. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde nació en el Ferrol el 4 de diciembre de 1892 en una modesta familia de clase media ligada por tradición a la Armada. ¡José! Vengo de la comandancia. ¿Qué te han dicho? Que la corbeta trae buen viento y estará aquí a media tarde. Gracias a Dios. Muchos años más tarde, en su novela autobiográfica Raza, Franco dará su peculiar visión del ambiente familiar en el que transcurrió su niñez. Bueno, tenía una cierta vergüenza de su propio padre. Su padre era bastante suelto de costumbres, por ejemplo, con las mujeres. Él no pasaba mucho tiempo con la familia, luego abandonó totalmente a la madre, a su esposa, y por eso Franco claramente no se identificaba con su padre. Y tenía vergüenza de él. Siempre sintió un gran amor físico, incluso dependencia hacia su madre y cierta aversión hacia su padre. Sus otros dos hermanos, Nicolás y Ramón, salieron más bien a su padre. Y Franco estaba muy traumatizado por ese ambiente familiar. Un padre que había abandonado a la familia. Él también sintió que había sido abandonado, como si realmente no valiera nada. Sintió que él como persona, como hijo, no tenía la capacidad de retener al padre. Por lo tanto, este deseo de autoafirmación en Franco está presente hasta su madurez. La seva edat madura. ¿No? Eso también tiene consecuencias políticas, porque como su padre era un hombre bastante liberal, no masón, pero simpatizante con los masones, pues eso también se convierte en un odio a todo lo que suena al liberalismo, democracia, masonería, etcétera, etcétera. Franco quiere seguir la tradición familiar y hacerse oficial de la Armada como su abuelo, su padre y su hermano. Pero las dificultades para ingresar en la escuela naval le obligan a cambiar de planes. En 1907, con 15 años, abandona el Ferrol para iniciar su formación como oficial de infantería en la Academia Militar de Toledo. 3 años más tarde se licencia con el número 251 de una promoción de 312 cadetes. Tuvo una formación muy elemental que consistió en 2 cursos de bachillerato, las matemáticas de tercero, un ingreso bastante sencillo a la Academia de Infantería, 3 cursos en la Academia de Infantería. Es lo único que estudió a lo largo de toda su vida, no estudió nada más. No era un hombre ajeno a la lectura, no voy a decir que en fin, quisiese leer a fondo todas las cosas, pero su formación intelectual, y no me gustaría que esto pareciera una crítica excesiva, era una información de un hombre muy mediocre, Y salió como un estrictísimo subteniente de infantería que destinaba Ferrol, que no era nadie, porque un subteniente de infantería en Ferrol no era absolutamente nadie, ni siquiera las chicas le hacían caso, porque era bajo, inquieto, poco inteligente y además de infantería, entonces no tenía allí nada que hacer. Por aquellos años, España mantenía una débil posición colonial en Marruecos, que era constantemente acosada por las tribus independentistas del Rif. La guerra en África era dura e impopular, pero ofrecía a los militares la posibilidad de ascender con rapidez. Franco comenzó su carrera militar bajo el lema de ascenso o muerte, una apuesta de futuro muy común entre los jóvenes oficiales de la época. La guerra de Marroc
La guerra de Marruecos incorpora la crueldad de la guerra islámica, que tiene una serie de prácticas para desprestigiar al enemigo, como cortarle los testículos y metérselos en la boca, cortarle las orejas. Los regulares practican también todo eso y mucho más los legionarios. Franco se brutaliza, ¿no? Como muchos, o sea que los africanistas en general, el tipo de guerra que es y el desprecio que tienen hacia la población rifeña, pues eso evidentemente les brutaliza y les quita el respeto a la vida humana. Algún día me dijo, yo es que realmente mi vida fue África. Allí hizo su carrera. Hizo su carrera desde segundo teniente, que fue la graduación con que llegó a África en 1912, hasta general. Pero todos sus ascensos fueron por méritos de guerra, menos el primero. El primero fue por la antigüedad. Es una mezcla de mérito profesional y habilidad personal para administrar bien esos méritos que no fueron tan relevantes como parece. Como valiente, eso no se lo puede discutir absolutamente nadie. Es decir, la cobardía en Franco era algo que estaba totalmente a extramuros de su propia existencia. Durante sus años de servicio en África, Franco gana su apuesta de futuro. Los ascensos se suceden rápidamente y en poco tiempo está en disposición de conquistar la posición social que cree merecer. Su experiencia en África, además de aportarle un merecido reconocimiento, le demuestra que puede llegar más lejos. Aprende los mecanismos de poder militares, que consisten en confiar en determinadas personas, colocarlas, apretar a uno y halagar a otro. Y como tiene una gran ambición, llega un momento en que se da cuenta de que su ambición sobrepasa el ejército y que para prosperar más tiene que dedicarse a la política. Y por eso se dedica a la política. En Oviedo conoce a Carmen Polo Martínez Valdés, una joven de la alta burguesía a la que comienza a cortejar a pesar de que la familia de ella se opone a la relación. Él era un hombre de carrera muy brillante, muy amigo de sociedad, muy introducido en la sociedad de Oviedo y en la sociedad de Madrid. Hizo una película en la cual hacía de general Franco, cosa que no es muy original, pero los demás actores, don Natalio Rivas y compañía, hacía cada uno de un papel de lo que fuera, ¿no? Y Franco hacía de general Franco, de general joven que venía de África y tal. La pareja se casa el 22 de octubre de 1923. Como gentilhombre de Cámara del Rey, Franco es apadrinado por Alfonso XIII. Ella se casó en San Juan, en la parroquia, que era la mejor parroquia que había en Asturias. Y entonces pusieron una alfombra desde casa de ellos hasta San Juan. Y después en San Juan, pues llevando la cola, fue de un padrino el general Losada, que era el que representaba al rey, y de madrina su madre. Veía en ella la misma seriedad y frialdad que tenía su madre. Y yo creo que sí que cambia su vida, ¿no? Porque, claro, ella sí que enseguida se convierte en la dama detrás del trono, ¿no? Que es una especie de Lady Macbeth, alentándole y aumentando inflando sus ambiciones, ¿no? Afirmaría con rotundidad que estaban hechos el uno para el otro. Era una relación en la que ambos aportaban cosas y se complementaban para alcanzar sus objetivos. El ascenso a general y el nacimiento de su única hija en 1926 hacen que Franco opte por destinos menos arriesgados. En 1928, el general Primo de Rivera lo nombra director de la Academia Militar General de Zaragoza. Era la obra de su vida y él estaba orgullosísimo. Había participado en la construcción, en el campo de maniobras, en la construcción de los edificios, había colaborado en los planos, porque él tenía vocación de arquitecto y dibujaba relativamente bien, relativamente. Y ya es cuando cogen un poco el gusto de lo que pueden ser las prebendas del poder. Y en algún momento él comenta después que es cuando él empezaba a pensar que a lo mejor estaba destinado a hacer una gran contribución al futuro de su país. Convencido de que el ejército era la columna vertebral de la nación
Y como guardián de la esencia de la patria, está imbuido en ese sentido de pretorianismo militar, la condición de que el ejército es una casta superior y de que está predestinado a una misión histórica y sagrada. Ese era su pensamiento. No sé si es una ideología, pero pensaba así. Y luego tenía una visión neta y rotundamente conservadora y tradicional de España, de la sociedad, de la vida, de la moral sexual y de todo. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 abre un periodo de grandes esperanzas pero también de fuertes incertidumbres. En pocos meses se concede el derecho de voto a las mujeres, se inicia la reforma agraria, se legaliza el divorcio y se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La España conservadora, con el ejército y la Iglesia a la cabeza, ve en estas medidas un ataque frontal a su poder y a los valores tradicionales como la familia y la unidad de España. Franco, desde que llega a la República, cambia su carácter, totalmente. Es curioso, cambia el carácter, no la actitud, no la manera de expresarse, no, cambia el carácter. Al principio es un poco reacio, ¿no? Pero en fin, acepta la República, hace el juramento, pero enseguida hay una serie de cosas que le van provocando un odio hacia la República. Pocos meses más tarde, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, cierra la Academia Militar General de Zaragoza. Franco se sintió totalmente perseguido porque de hecho tenía un destino magnífico en el ejército y se pasó un año por lo menos en Oviedo de disponible forzoso con un sueldo muy reducido. Fue cuando se revistió de ese caparazón de frialdad, de lejanía, de desconfianza. No es ese el Franco genuino, el Franco originario, sino el Franco que cambia por esa, para él, terrible injusticia que recibe de la República. La deriva política de la República genera una radicalización social en la que no faltan intentonas militares ni tampoco estallidos revolucionarios. En 1934, los mineros asturianos inician una revuelta armada que pone en jaque al gobierno. Diego Hidalgo, nuevo ministro de la Guerra y gran admirador de Franco en su etapa africana, envía al general a sofocar los disturbios. Los decretos los firmaba el ministro, pero quien realmente decidía era Franco. Y eso le daba una muestra de lo que era ser dictador, porque tenía durante 20 días los poderes de un dictador militar, y eso, aparte que le gustaba, le convencía de que realmente él era el hombre para solucionar todos los problemas. Que se da cuenta que en España las derechas no tienen líderes muy firmes, muy eficaces, que él podría tener algún papel. La división política y social no deja de crecer. El triunfo en las elecciones de 1936 de los partidos de izquierdas aglutinados en el Frente Popular aumenta el clima de crispación. Las huelgas, los motines y hasta los asesinatos políticos se suceden. Franco es destinado a las Islas Canarias por el nuevo gobierno. Desde allí está en permanente contacto con un grupo de militares que conspiran para alzarse en armas contra la República. La guerra civil está a punto de estallar. Franco no deseaba una guerra civil y por esto hasta casi el último momento siempre decía hay que esperar algo más, a ver si la situación no se despeje de algún modo. Hablando con él de ese tema dijo una cosa tremenda. Dijo, bueno, yo cuando pensaba sublevarme y meditaba en la sublevación, me daba cuenta de que si yo, siendo comandante general de Canarias, me sublevaba contra el gobierno del Frente Popular, o triunfaba o me mataban. Quería estar muy seguro y realmente no se decide hasta el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio. A él le impresionó mucho el tema de su primo, que estaba en África al frente del aeródromo de Tetuán y se negó a sublevarse. Se negó a sublevarse a favor de su primo. Y entonces los militares que estaban en Tetuán le cogieron preso y le dijeron a Franco, mi general, sabemos que es tu primo, pero por lo que ha hecho él hemos fusilado a unos cuantos. ¿Qué hacemos con él? Lo pensó y dijo, aplicarle la justicia militar. Y lo fusiló. Claro, ya
asume el papel que le ha sido asignado por el director de la conspiración, que es el general Mola, y ese papel es de dirigir las fuerzas africanas. Durante las primeras semanas de la guerra, Franco actúa con rapidez. Después de cruzar el estrecho, sus columnas avanzan por el suroeste de la península y llegan a Toledo para liberar el Alcázar, consiguiendo un importante golpe de efecto. Sus éxitos, pero también su fama de general partidario de la reinstauración de la monarquía, son determinantes para que a finales de septiembre la Junta Militar sublevada le nombre generalísimo de todos los ejércitos. Franco dice, miren ustedes, yo no quiero ser jefe del gobierno, ni el jefe del Estado, ni el mando total. Pero si ustedes me nombran jefe del ejército, ustedes me nombran jefe de todo. Si no, no lo acepto. Es decir, tengo que asumir todos los poderes. Fue la frase que dijo. Yo no los quiero, ¿eh? Que conste que no los quiero. Esto me insistió muchísimo, Franco, muchísimo. Me acuerdo un día que su hermana Pilar le dijo no sé qué cosa que no le parecía bien. Le dice, bueno, oye, te voy a decir una cosa. Aquí no somos la familia real. Y tú eres ninguna infanta, ¿eh? Aquí yo, por cosas del destino, porque lo quiso Dios, soy el jefe del gobierno que nunca quise serlo, porque yo lo que soy militar. Pero vosotros no sois nadie. Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Vive España. Cuando Franco se convierte primero en jefe del gobierno y luego hacen ahí una trampa en el boletín oficial del Estado y pasa de ser jefe del gobierno a ser jefe del Estado español, ya no se va a ir nunca, porque Franco era un legionario y el legionario sale de la posición que ocupa con los pies por delante, por muerte natural o por muerte violenta. La superioridad militar de los sublevados se hace evidente desde muy pronto. La ayuda recibida de la Alemania nazi y de la Italia fascista es crucial para inclinar la balanza a su favor. La República tiene un voluntarioso ejército de milicias populares desorganizadas y mal abastecidas. A pesar de todo, la guerra durará casi 3 años. Se podría ir repasando la historia militar de la guerra, mostrando que Franco va evitando oportunidades para acabar la guerra precisamente porque quiere acabar con todo lo que es el espíritu republicano, el espíritu democrático, el espíritu liberal, todos los avances de la República, porque su finalidad es establecer las bases para un régimen que dure para siempre. Cuando las tropas de Franco llegan al Mediterráneo, los generales esperan que Franco ordene atacar por el norte y tomar Barcelona, capital de la República, y de este modo acabar la guerra. Y Franco hace lo contrario, ataca Valencia. No es verdad, Franco no hizo nada por alargar la guerra, todo lo contrario. Quiso haberla acabado antes, lo más que no pudo. Necesitaba que la guerra fuera lo bastantemente larga para que el enemigo fuera derrotado, masacrado y aterrorizado. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Cuando el general Salas Larrazábal hace la primera valoración de las víctimas de la guerra civil, desde un punto de vista franquista, cuenta unos 400.000 muertos. Franco queda defraudado. ¿Solo 400.000 muertos? Pensaba que había muerto 1.000.000. Él fue un católico ferviente toda su vida, pero toda su vida. Y por eso digo que él no tenía mala conciencia en cuanto a la crueldad. Yo no creo que fue un sentido
exacerbado, especial, discutible como todos los sentidos de la justicia. Y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro, que grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco. La paz, evidentemente, es la paz del cementerio, ¿no? Porque si hubiera habido reconciliación, eso habría sido la antesala de una liberalización y de una democratización. No hay ningún intento de hacer una política para superar la guerra civil, una política de reconciliación. Condena todo ese conjunto de actitudes y de ideologías que considera vencidas. Las ideologías revolucionarias, las democráticas, las liberales y las catalanistas están excluidas. El nuevo jefe de Estado hace construir una colosal basílica excavada en la roca, un mausoleo en el que trabajarán miles de vencidos para mayor gloria del caudillo y de los caídos por la patria. Con el paso del tiempo, el Valle de los Caídos se convertirá en el símbolo de un país dividido y de la represión sobre los vencidos. Estamos en un estado tan reñido con el derecho. Así me lo decía, que un día nos pueden procesar a todos. ¿Y eso por qué?, le dije yo. Mire, esto que están haciendo en el Valle de los Caídos, ¿se da cuenta de lo que le digo? Me lo decía el ministro de Hacienda. Nos pueden procesar a todos. Se está haciendo todo sin un solo aparato legal que lo proteja. Había tiros por ir al Valle de los Caídos, en el buen sentido de la palabra, vamos, todo el mundo quería ir, porque un día de trabajo en el Valle de los Caídos otorgaba 6 días de redención de penas. Franco no empezó la represión. Franco no fue responsable por algunos aspectos, de los peores aspectos de la represión, pero también se conformó con esta clase de represión. En el aparato del terror están muchísimos, o sea, cientos de miles de personas. Lo que querían toda esa gente, y con Franco a la cabeza, era eliminar todo rastro, o sea, toda pista de esas ideas liberales y progresistas. Franco firmó decenas de miles de indultos, otra cosa que tampoco se dice. Yo me he propuesto contarlos, y lo voy a hacer. Decenas de miles de indultos. Los fusilados de la paz, o de la victoria, no eran necesarios. Pero tenía la absoluta decisión de acabar hasta el final con la mala semilla. En eso le ayudó bastante la ideología de algunos integristas católicos. En cuanto la Iglesia diga que la rebelión militar es una cruzada, pues más o menos justifica todas las matanzas, porque las matanzas ya son matanzas en el nombre de Dios. Existe una responsabilidad de la Iglesia en la represión durante y después de la guerra. La Iglesia se mostró muy sensible con sus propias víctimas, pero tuvo poca misericordia con las del otro bando. Todo lo que para la Iglesia católica era pecado, para el Estado era delito. Lo digo en sentido literal. El adulterio, que es pecado según la moral cristiana católica, era un delito perseguido por los tribunales. Si blasfemabas en un tranvía y estaba allí un guardia, te llevaba al cuartelillo y te metía una multa. Cuando la libertad e incluso la vida de una persona depende del aval del párroco,
El obispo tendría que decir, avalad a quien sea. Pero no era así. Les decía que no avalasen y que no era suficiente con que ahora acudiesen a misa. Si antes de la guerra no acudían, no podía decir que ahora acudían. Eran muy estrictos y esa era su responsabilidad. Ni la Iglesia, ni ninguna fracción política franquista discrepan en ningún momento de la represión. Todos están en el mismo Consejo de Ministros que firman las sentencias de muerte. Carlistas, monárquicos, católicos, falangistas, militares, todos están y eso les une. Es en este momento cuando Franco escribe el guión de Raza, una película en la que el general da su visión de lo que fue la guerra civil, una visión maniquea en la que el mundo se divide sin fisuras entre buenos y malos. Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. España es para Franco como una gran familia dividida por el odio y abocada a un enfrentamiento fratricida. Que no queréis que tenga ni un solo día feliz. Todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto parapeto. Ya está bien, José. Al final, sin embargo, ofrece una salida al hermano descarriado que verá la luz y podrá expiar sus culpas mediante el sacrificio. Poco importa que hayáis recuperado esos papeles. Sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos fatalmente ha de llegar el día feliz de la victoria. Su patriotismo no era un patriotismo de opereta, ni de canciones, ni de guiones. Era un patriotismo profundo, un patriotismo que tendía a la perfección. Este es Roger de Flor, el célebre caudillo de los almogávares que paseó triunfante hasta el fondo del Mediterráneo los colores de nuestra bandera de hoy. Papá, ¿qué son los almogávares? Eran guerreros elegidos, los más representativos de la raza española, firmes en la pelea, ágiles y decididos en el maniobrar. Su valor no es igualado en la historia por ningún otro pueblo. Franco creía en dos o tres cosas, y una de las que creía fundamentalmente era en la unidad de España. Eso para él era un dogma. Consideró a las provincias vascas provincias traidoras y erradicó todo lo que era la cultura de las patrias chicas españolas. No existía la posibilidad de pequeños matices. Eso servía para Extremadura, servía para Andalucía, servía para Cataluña, servía para esa España, única, grande y libre. Franco era más militar que gallego. Y era un militar educado en las tradiciones más claras del ultranacionalismo español. Por lo tanto, estaba clarísimo que lo primero que haría sería intentar terminar con una situación como la de la autonomía catalana. A base de reducir el catalán a un dialecto, a un lenguaje vulgar, a algo doméstico, en 25 o 30 años acabaría con el problema catalán. Los nostálgicos seguidores del caudillo todavía hoy siguen predicando el dogma de la unidad de la nación española. Creo que la unidad de España está en gravísimo peligro por la presencia de separatismos y por la lógica fatal de la democracia, que dice que allí donde la mitad más uno de los votos determinen determinada cosa, pues eso hay que hacer. Jamás, de los jamases, ni Vascongadas ni Cataluña fueron países independientes y a los niños allí se les inculca un odio a España como si España les hubiera ocupado militarmente, de manera que pena de muerte para los terroristas, ilegalización de los partidos separatistas, clausura de las entidades políticas que dan cobertura al separatismo, como las autonomías que ejercen de manera separatista, y privación de la nacionalidad a los que se manifiesten enemigos de España. Perderían los derechos políticos, aunque no perderían los civiles. Y eso es lo que proponemos para los separatistas.
instauración del nuevo Estado coincide en el tiempo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La afinidad ideológica de Franco con las potencias del Eje y la posibilidad de reforzar el poder colonial español en África llevan al general a valorar la posibilidad de entrar en la guerra junto a Hitler. Pero en aquel momento Franco sentía que en la opinión pública española el ejército en bloque estaba a favor. Había combatido con los alemanes y los italianos contra los rojos y los rusos. Y el ejército estaba totalmente a favor de la entrada en la guerra a favor de Alemania, pero la falange, bueno, la falange era más germánica que Hitler. La decisión sobre la entrada de España en la guerra mundial fue una decisión mucho más tomada por Hitler que por Franco, porque Franco tenía su propuesta, pero Hitler nunca estuvo dispuesto a aceptar los términos de la propuesta. Lo que más bien le inclinaba a Hitler a no aceptar esas ofertas era la desastrosa condición económica y militar de España. Si Inglaterra pierde la batalla de Inglaterra y Hitler invade Inglaterra, Franco entra en la guerra inmediatamente, no tengo ninguna duda. Pero claro, ¿qué hubiera pasado? Finalmente España no entra en la guerra, pero con la victoria aliada llegan igualmente las consecuencias. En 1946, la ONU condena públicamente al régimen español. Son los años más difíciles para el general Franco, que ha de emplear toda su astucia y cintura política para mantenerse en el poder. En 1947 se aprueba una ley de sucesión que convierte a España en un reino sin rey y en una democracia sin partidos. Él no se consideraba dictador, pero claro, es que tampoco era el hombre más realista del mundo, ¿no? O sea, que él como había fabricado unas cortes, que por supuesto eran nombradas a dedo, que además siempre iban para poner un sello de aprobación a todo lo que él dijera. Procuradores todos, gritad conmigo, ¡arriba España! Pero para él eso era la democracia orgánica, ¿no? No le gustaba ni que a él le llamaran dictador, ni que a su régimen se le llamara dictadura. No le gustaba. Y eso que no tenía para él mal sentido la palabra, ¿eh? Tenía tal astucia política que si existiera un Nobel de la astucia política, Franco lo hubiera conseguido. No sabía nada más, pero con eso le era suficiente. Era un hombre prudente. Y la prudencia tiene mayor jerarquía que la astucia. No era un hombre astuto, era un hombre prudente. En lo que sí hay una tremenda astucia y pragmatismo, efectivamente, es en la elaboración, la formación de sus muchos gobiernos. Su secreto fue no casarse con nadie, no ser ni falangista, ni monárquico, ni carlista. Se situaba por encima de todos, se erigió árbitro de esas tendencias, grupos y facciones, y como árbitro era quien iba decidiendo el destino de todos. Había algo que decían los ministros de Franco. Cuando te destituya, cállate, no digas nada, no aparezcas, porque te va a dar otra cosa. Pero como hagas algo extraño, estás perdido. Uno de sus mayores aduladores era el escritor Ernesto Jiménez Caballero. La gran ambición de Ernesto Jiménez Caballero era ser ministro. Pero Franco le manda de embajador a Paraguay. Y cada año viene don Ernesto a despachar con el caudillo. Franco le dice, caballero, a usted nunca le han hecho ministro, ¿verdad? Y claro, en ese momento le salen las antenas de don Ernesto, y tío ya al borde de una gran excitación dice, pues no, excelencia, no. Y Franco le mira y hay una larga pausa y dice, ¿y por qué será? ¿Por qué será? La lógica de la Guerra Fría cambia la posición internacional de Franco, que ahora puede presentarse ante el mundo como el anticomunista que siempre había sido. España firma un acuerdo con Estados Unidos y un concordato con la Santa Sede que rompen el aislamiento y legitiman definitivamente al régimen. Franco ha sobrevivido a sus peores momentos y ha salido reforzado. Situado en la cumbre de su poder personal, puede controlar el país desde su despacho. Uno iba a ver a Franco y veía, pues en fin, un señor que no era ni hierático, solemne, distante, engreído, no, pero sin embargo tenía un aura
que producía siempre, pues, en fin, si no admiración, respeto. Nadie te explicaba qué había en el despacho. Nadie te decía la verdad, ni que había 20 metros entre la puerta y la mesa. Una distancia muy grande. Había un trecho que te podías descomponer y ahí estaba el general apoyado en su mesa estilo imperio, viéndote llegar. Era muy importante no mirarle a los ojos, sino por encima de él, y no hacer el juego del parpadeo. La mirada era taladrante. Impresionaba a mí por lo menos muchísimo. Había que fijarse siempre en las manos. La entrevista duraba hasta que las manos de él se incorporaban. Eso significaba que se iba, que dejaba la conversación. Cuanto antes terminases, mejor. Se notaba enseguida si tenía confianza o no con las personas. Si no tenía confianza con las personas, las despachaba enseguida. Llevábamos un guión y desarrollábamos el guión y él decía, pues me parece esto bien, me parece mal, pero generalmente no nos quitaba nunca la razón. Y él al final decía ni sí ni no, y es todo lo contrario, con lo cual no sabía qué es lo que pensaba él. Si yo dijera que había discutido, mentiría, porque con Franco no se discutía, las cosas como son. Cuando me estaba yendo, habiendo recorrido ya casi los 20 metros que había hasta la puerta, oigo que me grita, «Estapé». Yo pensaba que la entrevista había terminado, y yo, que llevaba mi chaqué, estaba algo sorprendido, porque no sabía qué querría decirme, y de repente me dice, «Salude usted a sus padres en mi nombre». Le dije, «Vale». Es justificada muestra. En sus viajes por España, Franco es recibido por multitudes enfervorizadas. Su poder no se discute y su figura es objeto de una exaltación en la que los méritos militares se mezclan con aspectos religiosos para presentarlo como un personaje semidivino. Tenía realmente lo que los reyes deberían de haber tenido y no tuvieron: majestad. Es decir, Franco impresionaba. Se creía en una parte sustancial que los elogios que le hacían eran los elogios que se merecía y los elogios que correspondían a la realidad. Seguramente incluso pensaba que se quedaban cortos en muchas ocasiones. Se lo creyó, simplemente. Se creyó que era salvador de España, que era salvador de la Iglesia de España, y además se lo creyó porque era verdad. Jiménez Caballero publicó un artículo en el que decía que Franco pues era como militar superior a Napoleón y superior a Alejandro Magno y superior al gran capitán, y que no como Dios, claro, pero que como hombre se podía comparar con Jesucristo. Si a ti te dicen que eres extraordinario, llega un momento en que te crees que eres extraordinario. De ahí que toda esa panoplia de elogios que se le hizo en plena guerra y en la posguerra de que era enviado de Dios, él se lo creyó. Se lo sigue creyendo hasta el final de su vida. A finales de los 50 el régimen se ve afectado por graves dificultades económicas. La ayuda americana, que había comenzado a llegar unos años antes, es insuficiente para corregir los defectos de la desastrosa economía autárquica que tanto gusta al general. Los desequilibrios se acumulan, pero Franco no parece entender del todo la gravedad de la situación. Sus ideas básicas, o sea, de economía, por ejemplo, son súper sencillas, ¿no? Y en todo yo creo que, o sea, procede de esa idea básica, ¿no? Del padre autoritario o del comandante de un cuartel. Mi general, la situación de la balanza de pagos es muy grave. Y Franco le dice, ¿grave? Grave fue lo del Ebro. Estaba empeñado en mantener la política de autarquía, que es una política, o sea, de economía de asedio, que funciona muy bien para un país como Alemania, pero para un país como España, pues es una política ridícula. No podíamos pagar el petróleo. Eso significaba volver al gasógeno, al coche de la autarquía, de las cáscaras de avellana. Así que vaya éxito, 20 años de régimen para volver atrás. Entonces él dijo, no, los árabes son muy amigos nuestros. Y serían muy amigos, pero querían cobrar en dólares.
Había que hacer un plan quirúrgico. No servían los fomentos. Era necesario el bisturí. Franco lo acepta porque le explican, y cuesta mucho convencerle, que el régimen se encuentra en una situación de quiebra económica a finales de los años 50. Y las soluciones se pueden aplicar sin cambiar el sistema político. Por lo tanto, estaba claro que para él era una fórmula maravillosa. Coca-Cola, refresca mejor. Coca-Cola doble tiene mucho más. Después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. Después de la estabilización, la economía española se engancha al tren del crecimiento europeo. Las inversiones extranjeras, el dinero que envían los emigrantes y, sobre todo, el turismo, permiten acumular las divisas para modernizar el país. Y el crecimiento económico afecta a la sociedad española, que comienza a transformarse con rapidez. Dijo esta frase: he creado una clase media que no había. He salvado una sociedad. El crecimiento económico de los años 60 y la aparición de estas clases medias, sobre todo urbanas, es cierto que se produce a pesar del franquismo. El franquismo sí que coincidió e hizo posible, de alguna manera, el desarrollo de los años 60, pero también sería legítimo decir que, si no hubiera sido por el franquismo, puede que este desarrollo hubiera empezado 8 o 10 años antes, igual que en Italia, en Francia o en Bélgica. Está en juego la justicia, la solidificación de un orden social cristiano, la elevación armónica de nuestra economía y la vida libre y decorosa de millones de españoles. Tampoco ahora nos temblará el pulso en tan importantes y decisivas batallas en las que estamos seguros surgirán dificultades, obstáculos y negligencias, pero también contaremos con la colaboración de la inmensa mayoría de los españoles, y quien no tiene fe en el pueblo español es porque no le conoce. Siempre hay un momento de los discursos en que se sabe que es la voz auténtica de Franco. Y esas son las partes en que se queja. Se queja de que él es la centinela que está solo, que tiene que velar todas las noches, que él que nunca deja de trabajar, y que los demás pues pueden permitirse el lujo de divertirse, de ir de vacaciones, pero él no. Franco, en contra de lo que mucha gente piensa, no era excesivamente trabajador. Su mesa estaba siempre llena de expedientes y de qué tal, que no veía. Yo me acuerdo un día que me dijo: don Juan, hombre, le hemos estado calculando este mes de noviembre, había ido a 24 cacerías. La caza le entusiasmaba. Salía a cazar aunque cayeran chuzos de punta, vamos. Hasta muy al final de su vida, ¿eh? Pero ¿cuál es el secreto, general, para tener tan buena puntería, ¿verdad? Y me miró, pensando que yo era imbécil, lógicamente la pregunta era imbécil. Me dijo: acertar. La caza, la pintura y el cine. Él creía que pintaba muy bien, y no dibujaba mal, pero no era un buen pintor. El generalísimo les muestra algunos de los óleos de los que es autor. La información de la United Press subraya que el presidente Eisenhower cultiva el mismo arte. A las preguntas del corresponsal sobre la significación que este trabajo encierra, el generalísimo responde: descanso, más que una pintura. Descansar no es no hacer nada, es cambiar de trabajo. Y distrae. Continúa conversando el corresponsal y el director de la agencia con el jefe del Estado español acerca del tema de su afición pictórica. No estaba dotado para... Era buen dibujante, vuelvo a decirlo, ¿sí? Dibujante de mano alzada y tal, pero de pintor nada. Y el cine. El cine tenía una cámara muy moderna en el Pardo y vio muchísimas películas. Lo que le gustaban eran películas del oeste, ¿no? Y también películas de la guerra civil. O sea que no era, digamos, aficionado al cine de vanguardia, ¿no? Tenía anchas tragaderas, no seleccionaba demasiado. Pero tenía una sesión todos los domingos, aunque sin ir al mundo, después de venir de caza, tenía una sesión de cine en el Pardo. Los años 60 son los años dorados del franquismo. Los años en los que se produce el milagro de que todo cambie para que todo siga igual. La economía continúa creciendo, dando oportunidad a las élites para enriquecerse. Franco, seguro de su poder, dedica cada vez más tiempo a su ocio. Cada expedición pesquera de Franco costaba al Estado millones.
Y también, claro, se dice que era tan austero que, o sea, que por ejemplo, no robaba nada. Pero claro, es que como pensaba que todo era suyo, no le hacía falta robar, ¿no? Porque si no se le trataba hacía de falta. caballo, tenía caballo. Si se trataba de andar a caballo, tenía caballo. Si se trataba de matar perdices, tenía escopeta. Y gente que le decía que lo hacía muy bien. Si se trataba de pescar, pescaba. ¿Qué más quieres? Franco no organizaba las cacerías. Para nada. Se las organizaban. Le hacían el favor de divertirle un poco, de entretenerle, de enseñarle a cazar, y le regalaban todo lo que fuera necesario a cambio de sus favores. El régimen franquista era como una mesita con 4 patas diferentes. Una era el ejército, otra la iglesia, otra la alta burguesía y la cuarta la corrupción. Franco sabía eso, pero a la vez no quería saberlo. Pero cuando alguien venía y denunciaba a otro que estaba metido en algún asunto corrupto, parece que le decía, bueno, muchas gracias, ya le diré que usted me lo ha contado. Lo que no podía tolerar es que eso apareciese en la prensa y se pusiese en evidencia al régimen diciendo que favorecía la corrupción. La censura de prensa la ejercía con el ABC en la mano, era el periódico que leía, lo leía en el retrete y desde ahí tenía un teléfono y llamaba para dar las indicaciones que tenía que cumplir el ministro. Se las dio, por ejemplo, a Arias Salgado y se las daba a Fraga de esa manera, al que llamaba, creo que Iribarne, le decía, Iribarne, esto no puede ser así, esto tiene que ir por este lado, por este otro. A las afueras de Burgos, como reclamo de un motel de carretera, se oxidan los restos del Azor, el yate en el que el general pasó sus mejores horas de ocio. Desde finales de los años 60, la salud de Franco comienza a deteriorarse y poco a poco se desvincula de los asuntos de gobierno. Ahora es un anciano que disfruta de su tiempo libre. Un hombre aislado y desconectado de un país que solamente contempla por su televisor. La decadencia física de Franco era muy visible, además. Era muy visible porque él tenía un Parkinson que se fue acentuando y en fin, y tenía un aspecto físico terrible, terrible. El aislamiento de Franco y de su familia respecto al desarrollo de la realidad española era brutal. Recordaba incluso a Pepe Sipé, tenía algo la manera de andar. Cruzaba el salón y entraba en una salita donde había un televisor en blanco y negro. Eso era muchas veces por la tarde después de la cacería, y entonces le gustaba el fútbol. En distintas dependencias del Pardo había 39 televisores, y que sí que le encantaba la tele y más que nada los partidos de fútbol retransmitidos, ¿no? La televisión le costó la muerte, porque se pasaba horas y horas y horas sentado, y claro, aquello le produjo al final una trombosis, le dio complicaciones circulatorias y yo creo que fue el principio del fin. Sin embargo, poco duró la alegría madridista, ya que un minuto después, tras sacar de centro, Cruyff ponía de nuevo al Barcelona con ventaja en el marcador. A partir de ese momento, cuando Franco ya ha pasado la edad de un jubilado, en que se dedica cada vez más a ser jefe de Estado ceremonial. Su gran obsesión, digamos, de trabajo, su gran obsesión profesional, por así decirlo, es la sucesión. Es el único tema que realmente le ocupa en esos años. Los únicos que hablaban un poco, a quien quería muchísimo, era el rey de ahora, don Juanito, que él además adoraba a Franco, cuando después, aunque su padre tal y cual, adoraba a Franco. Él dijo en una cacería, donde fueron muchos amigos míos, yo aquí no fui, que dijo, es que para mí Franco es un segundo padre. Sobre todo lo que tenía en la cabeza es que un hombre llamado por la providencia a ser caudillo de España, por la gracia de Dios, no podía ser sustituido en la jefatura del Estado por un civil, sería una cosa terrible, y por un militar sería una cosa deleznable. Él tenía que ser sustituido por el heredero de la gloriosa monarquía del siglo XVI. Hacer que el rey fuese el rey de los vencedores de la guerra civil era bastante difícil. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria
como mi sucesor. El 22 de julio de 1969, Franco nombra como heredero político al príncipe Juan Carlos, que lleva 20 años en España educándose bajo su supervisión. Aunque el general no abandonará el poder hasta su muerte, por primera vez en España se habla de futuro. La pregunta ¿es posible la continuidad del franquismo sin Franco? Cuando Franco dice que todo está atado y bien atado, lo que quiere decir es que, bueno, realmente que el príncipe Juan Carlos está atado y bien atado, que a su vez lo que quiere decir es que está todo asegurado por las leyes franquistas y por las instituciones franquistas, ¿no? Eso de atado y bien atado, que ni hablar, que en definitiva cuando él muriera, pues volverían los partidos políticos, volvería el parlamentarismo liberal, etcétera, etcétera. Y él me dijo, pues no creo. Digo, pues sí, en general, estoy completamente convencido de que esto será así. Se dio cuenta que el príncipe iba a llevar a España a un régimen democrático. Vamos, eso Franco lo sabía perfectamente. Solamente unas semanas antes de la enfermedad final de Franco, dice Suárez que Franco le dijo, pues, ¿cree usted que el movimiento nacional puede continuar después de la muerte del general Franco? Y Suárez dijo que de verdad que no. Entonces, ¿cree usted que España tiene un porvenir inevitablemente democrático? Y Suárez dijo que sí, yo creo que sí. A finales de septiembre de 1975, Franco ratifica las últimas sentencias de muerte, provocando, una vez más, el rechazo internacional de su régimen. El 1 de octubre, aparece en público por última vez, saludando débilmente a una multitud que rechaza las injerencias extranjeras mientras aclama su nombre. Todo lo que en España, en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y no social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. ¡Arriba España! Tan solo unos días después sufrirá un infarto. Es el principio del fin. Yo estoy convencido que él fue plenamente consciente de que se moría. Ahora, que él esos días hiciese reflexiones de esas reflexiones que hacen algunos personajes de cara a la muerte, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y voy a volver a ver a fulano y voy a despedir de Mengano, pues la verdad es que no. No tenemos ninguna indicación especial de que tuviera dificultades de conciencia. Él no tenía mala conciencia, ¿eh? Eso seguro, porque eso se nota hablando con una persona. Él estaba convencido de que había hecho justicia. Había cumplido con todos los deberes que su Dios le había mandado. Por lo tanto, no tenía otra cosa que hacer que dar gracias a Dios y morir en paz. Tras una serie de complicaciones graves, el 2 de noviembre la situación se hace crítica y Franco tiene que ser operado en la enfermería del Pardo. Allí, los médicos improvisan un rudimentario quirófano de urgencia y logran salvarle. Días después es ingresado en el Hospital de la Paz, donde será intervenido 2 veces más. En la calle comienza a decirse que su vida se está alargando de manera artificial. Al final fue horrible, porque lo tuvieron medio muerto muchísimo tiempo. Y una de las cosas que yo al principio no lo podía comprender, que de acá no fuera a dormir al Pardo. Se emplearon métodos que en aquella época podrían ser hasta sorprendentes, cuando se propuso bajar su temperatura corporal a 35 grados para de esta manera disminuir un poquito el metabolismo celular y con ello ayudar a su caos circulatorio que tenía. Pues esto dio pábulo y dio pie a cierta prensa para especular con que lo teníamos congelado, con que ya estaba muerto. Nadie hablaba, nadie contaba lo que había allí. Pues es que lo único que había los partes médicos, que ya eran terribles, porque un día sí otro no, le intervenían y le abrían en canal, y llegó un momento que hasta sus propios enemigos dijeron que le dejen morir en paz. Lo empujamos a quirófano casi sin darnos cuenta, ¿no? Claro, cuando haces la laparotomía y te das cuenta de lo que hay dentro, dices, no hay nada que hacer, y por eso se podría haber interpretado como una actitud médica en cierto punto inexplicable y hasta cierto punto reprobable, pero también hay que ponerse un poco del otro lado de la escena para ver en qué modo un médico se condiciona en su actividad cuando las circunstancias se le van de mano completamente, ¿no?
Su muerte fue tan espantosa que, para mí, y siento decirlo, representó un consuelo, porque me hizo pensar que a veces había cierta justicia en las cosas de este mundo. Españoles, Franco ha muerto. Arriba España. Viva España. Que ha sido el mejor estadista que ha tenido España después de Felipe II. Gobernó, yo creo que con prudencia, con acierto, con valor y con gallardía. Enigmático, mediocre, cruel y afortunado. La suerte y el tiempo siempre fueron a su favor. Traidor, mentiroso, asesino, dictador, mezquino y mediocre. Franco será lo que se quiera, pero realizó la más amplia, profunda y positiva transformación que España ha experimentado en toda su historia. Franco realmente es un mediocre que para solucionar sus propios problemas se convierte, o agarra una especie de mesianismo y pensando en que es un enviado de Dios, se convierte en criminal de guerra.
Francisco Franco ocupó la jefatura del Estado español y fue el eje de la vida política durante casi 40 años. Una vez muerto, su figura se eclipsó, pero su recuerdo permaneció en la memoria colectiva, mientras que para la mayoría su nombre era sinónimo de uno de los períodos más oscuros de la historia de España. Para otros continuó siendo el caudillo que salvó a la patria. 30 años después de su muerte, cuando la democracia en España es una realidad irreversible, su recuerdo todavía provoca controversia. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde nació en el Ferrol el 4 de diciembre de 1892, en una modesta familia de clase media ligada por tradición a la Armada. ¡José! Vengo de la comandancia. ¿Qué te han dicho? Que la corbeta trae buen viento y estará aquí a media tarde. Gracias a Dios. Muchos años más tarde, en su novela autobiográfica Raza, Franco dará su peculiar visión del ambiente familiar en el que transcurrió su niñez. Bueno, tenía una cierta vergüenza de su propio padre. Su padre era bastante sueldo de costumbres, por ejemplo, con las mujeres. Él no pasaba mucho tiempo con la familia, luego abandonó totalmente a la madre, a su esposa, y por eso Franco claramente no se identificaba con su padre. Y tenía vergüenza de él. Siempre sintió un gran amor físico, incluso dependencia hacia su madre y cierta aversión hacia su padre. Sus otros dos hermanos, Nicolás y Ramón, salieron más bien a su padre. Y Franco estaba muy traumatizado por ese ambiente familiar. Un padre que había abandonado a la familia. Él también sintió que había sido abandonado, como si realmente no valiera nada. Sintió que él como persona, como hijo, no tenía la capacidad de retener al padre. Por lo tanto, este deseo de autoafirmación en Franco está presente hasta su madurez. Eso también tiene consecuencias políticas, porque como su padre era un hombre bastante liberal, no masón, pero simpatizante con los masones, pues eso también se convierte en un odio a todo lo que suena al liberalismo, democracia, masonería, etcétera, etcétera. Franco quiere seguir la tradición familiar y hacerse oficial de la Armada como su abuelo, su padre y su hermano. Pero las dificultades para ingresar en la escuela naval le obligan a cambiar de planes. En 1907, con 15 años, abandona el Ferrol para iniciar su formación como oficial de infantería en la Academia Militar de Toledo. 3 años más tarde se licencia con el número 251 de una promoción de 312 cadetes. Tuvo una formación muy elemental que consistió en 2 cursos de bachillerato, las matemáticas de tercero, un ingreso bastante sencillo a la Academia de Infantería, 3 cursos en la Academia de Infantería. Es lo único que estudió a lo largo de toda su vida, no estudió nada más. No era un hombre ajeno a la lectura, no voy a decir que en fin, quisiese leer a fondo todas las cosas, pero su formación intelectual, y no me gustaría que esto pareciera una crítica excesiva, era una información de un hombre muy mediocre. Y salió como un estrictísimo subteniente de infantería que destinaba Ferrol, que no era nadie, porque un subteniente de infantería en Ferrol no era absolutamente nadie, ni siquiera las chicas le hacían caso, porque era bajo, inquieto, poco inteligente y además de infantería. Entonces no tenía allí nada que hacer. Por aquellos años, España mantenía una débil posición colonial en Marruecos, que era constantemente acosada por las tribus independentistas del Rif. La guerra en África era dura e impopular, pero ofrecía a los militares la posibilidad de ascender con rapidez. Franco comenzó su carrera militar bajo el lema de Una película en la cual hacía de general Franco,
cosa que no es muy original, pero los demás actores, don Natalio Rivas y compañía, hacían cada uno de un papel de lo que fuera, ¿no? Y Franco hacía de general Franco, de general joven que venía de África y tal. La pareja se casa el 22 de octubre de 1923. Como gentilhombre de cámara del rey, Franco es apadrinado por Alfonso XIII. Ella se casó en San Juan, en la parroquia, que era la mejor parroquia que había en Asturias. Y entonces pusieron una alfombra desde casa de ellos hasta San Juan. Y después en San Juan, pues llevando la cola, fue de padrino el general Losada, que era el que representaba al rey, y de madrina su madre. Veía en ella la misma seriedad y frialdad que tenía su madre. Y yo creo que sí que cambia su vida, ¿no? Porque, claro, ella sí que enseguida se convierte en la dama detrás del trono, ¿no? Que es una especie de Lady Macbeth, alentándole y aumentando inflando sus ambiciones, ¿no? Afirmaría con rotundidad que estaban hechos el uno para el otro. Era una relación en la que ambos aportaban cosas y se complementaban para alcanzar sus objetivos. El ascenso a general y el nacimiento de su única hija en 1926 hacen que Franco opte por destinos menos arriesgados. En 1928, el general Primo de Rivera lo nombra director de la Academia Militar General de Zaragoza. Era la obra de su vida y él estaba orgullosísimo. Había participado en la construcción, en el campo de maniobras, en la construcción de los edificios, había colaborado en los planos, porque él tenía vocación de arquitecto y dibujaba relativamente bien, relativamente. Y ya es cuando cogen un poco el gusto de lo que pueden ser las prebendas del poder. Y en algún momento él comenta después que es cuando él empezaba a pensar que a lo mejor estaba destinado a hacer una gran contribución al futuro de su país. Convencido de que el ejército era la columna vertebral de la nación y, como guardián de la esencia de la patria, está imbuido en ese sentido de pretorianismo militar, la condición de que el ejército es una casta superior y de que está predestinado a una misión histórica y sagrada. Ese era su pensamiento. No sé si es una ideología, pero pensaba así. Y luego tenía una visión neta y rotundamente conservadora y tradicional de España, de la sociedad, de la vida, de la moral sexual y de todo. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 abre un periodo de grandes esperanzas pero también de fuertes incertidumbres. En pocos meses se concede el derecho de voto a las mujeres, se inicia la reforma agraria, se legaliza el divorcio y se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La España conservadora, con el ejército y la Iglesia a la cabeza, ve en estas medidas un ataque frontal a su poder y a los valores tradicionales como la familia y la unidad de España. Franco, desde que llega a la República, cambia su carácter, totalmente. Es curioso, cambia el carácter, no la actitud, no la manera de expresarse, no, cambia el carácter. Al principio es un poco reacio, ¿no? Pero en fin, acepta la República, hace el juramento, pero enseguida hay una serie de cosas que le van provocando un odio hacia la República. Pocos meses más tarde, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, cierra la Academia Militar General de Zaragoza. Franco se sintió totalmente perseguido porque de hecho tenía un destino magnífico en el ejército y se pasó un año por lo menos en Oviedo de disponible forzoso con un sueldo muy reducido. Fue cuando se revistió de ese caparazón de frialdad, de lejanía, de desconfianza. No es ese el Franco genuino, el Franco originario, sino el Franco que cambia por esa, para él, terrible injusticia que recibe de la República. La deriva política de la República genera una radicalización social en la que no faltan intentonas militares ni tampoco estallidos revolucionarios. En 1934, los mineros asturianos inician una revuelta armada que pone en jaque al gobierno. Diego Hidalgo, nuevo ministro de la Guerra y gran admirador de Franco en su etapa africana,
envía al general a sofocar los disturbios, censo o muerte. Una apuesta de futuro muy común entre los jóvenes oficiales de la época. La guerra de Marruecos incorpora la crueldad de la guerra islámica, que tiene una serie de prácticas para desprestigiar al enemigo, como cortarle los testículos y metérselos en la boca, cortarle las orejas. Los regulares practican también todo eso y mucho más los legionarios. Franco se brutaliza, ¿no? Como muchos, o sea que los africanistas en general, el tipo de guerra que es y el desprecio que tienen hacia la población rifeña, pues eso evidentemente les brutaliza y les quita el respeto a la vida humana. Algún día me dijo, yo es que realmente mi vida fue África. Allí hizo su carrera. Hizo su carrera desde segundo teniente, que fue la graduación con que llegó a África en 1912, hasta general. Pero todos sus ascensos fueron por méritos de guerra, menos el primero. El primero fue por la antigüedad. Es una mezcla de mérito profesional y habilidad personal para administrar bien esos méritos que no fueron tan relevantes como parece. Como valiente, eso no se lo puede discutir absolutamente nadie. Es decir, la cobardía en Franco era algo que estaba totalmente a extramuros de su propia existencia. Durante sus años de servicio en África, Franco gana su apuesta de futuro. Los ascensos se suceden rápidamente y en poco tiempo está en disposición de conquistar la posición social que cree merecer. Su experiencia en África, además de aportarle un merecido reconocimiento, le demuestra que puede llegar más lejos. Aprende los mecanismos de poder militares, que consisten en confiar en determinadas personas, colocarlas, apretar a uno y halagar a otro. Y como tiene una gran ambición, llega un momento en que se da cuenta de que su ambición sobrepasa el ejército y que para prosperar más tiene que dedicarse a la política. Y por eso se dedica a la política. En Oviedo conoce a Carmen Polo Martínez Valdés, una joven de la alta burguesía a la que comienza a cortejar a pesar de que la familia de ella se opone a la relación. Él era un hombre de carrera muy brillante, muy amigo de sociedad, muy introducido en la sociedad de Oviedo y en la sociedad de Madrid. Hizo